Muy buenas, locos de la tinta, y bienvenidos una vez más, como cada semana. Hoy os traigo un vídeo porque algunos de vosotros me pedís recomendaciones sobre las fuentes de alimentación, cuáles veo que se podría dar un uso más profesional y que pueda ser una buena inversión. Así que vamos a hablar un poco de las fuentes de alimentación que yo creo que son muy recomendables y que tienen como tope de presupuesto 200 euros, para que sean un poco asequibles a todos los bolsillos y veáis que en cuanto a relación calidad-precio son máquinas muy buenas. Así que ya sabéis, ¡vamos a por ello! La primera que recomendaría es la Firemouth F2. Es una maquinita, como veis, chiquitita, de diales giratorios, muy sencilla, muy simple y sin embargo muy potente. Tiene 4 amperios de salida, que es una verdadera burrada, con lo cual le sirve cualquier tipo de máquina, tanto de bobina como rotativas. También tiene un regulador de voltaje que está bastante bien porque no es ni demasiado suave ni demasiado duro. Tiene un transformador de corriente externo que reconoce automáticamente el voltaje de la red eléctrica, ya sea de 110 voltios o 240. También lo bueno del transformador externo es que evita que la máquina sufra recalentamientos en sesiones muy largas, algo que hay que tener bastante en cuenta. Esta máquina más o menos la encontraréis alrededor de los 180 euros. Mi segunda recomendación sería de la marca Geco y sería la Micron. La Micron es la hermana pequeña de la fuente de alimentación que estoy yo ahora mismo utilizando actualmente, que sería la Geco Ghost. Son básicamente iguales, la única diferencia es que la Micron tiene pantalla LED y un dial para ir subiendo o bajando el voltaje en vez de botonera, y no se puede guardar como en su hermana mayor la memoria del voltaje, es lo único. Sin embargo, pesan exactamente lo mismo, 130 gramos, tienen 3 amperios de salida, el voltaje va desde 2 hasta 20 y la verdad que, como veis, es algo súper cuco, es muy recomendable, chiquitita, ligera, con lo cual viene muy bien para el tema de los viajes. A mí al principio, cuando la compré, la verdad que el que fuera tan ligera y tan chiquitita me parecía que era un poco una fuente de alimentación de coña, parecía china, ¿no? Y sin embargo es una fuente de alimentación muy potente, me ha servido tanto para máquinas rotativas como de bobina y no he notado ningún tipo de diferencia. Sobre todo tenéis que tener en cuenta en las fuentes de alimentación, más que los amperios de salida, el que el flujo de corriente sea continuo, que estén sin darnos saltos ni ningún tipo de pico de corriente, y este tipo de máquina lo consigue. La podéis encontrar aproximadamente alrededor de los 160 euros. Mi tercera recomendación sería la Power Brick de Max Signorello. La Power Brick, como veis aquí, tiene un diseño bastante cuco, rollo pieza de Lego. Su peso es un poquito superior al de las anteriores, pesa unos 320 gramos, no es de las más ligeras. Su voltaje va de 2 a 14 voltios. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta por si utilizáis rotativas que exijan un voltaje bastante alto, ya que a partir de 14 la fuente de alimentación no rinde las mismas condiciones. Tiene también un regulador automático de voltaje que reconoce si es a 110 o a 220 la red eléctrica, y 3 amperios de salida. También es una muy buena máquina, la encontraréis por 190 euros, algo que me parece un poquito caro, pero yo creo que sobre todo estáis aquí pagando un poco el tema del diseño tan cuco y tan reducido, ya que es una máquina súper reducida. Y mi última recomendación sería de la marca Critical y sería la Atom. Es compatible con todas las máquinas, tanto rotativas como de bobina. Su peso está en los 180 gramos y tiene un voltaje de 1,5 a 17. Esta máquina tiene 6 amperios, de los cuales 4 son amperios de salida reales. Eso también lo tenéis que tener en cuenta. Esta máquina es súper reducida, muy pequeñita, muy ligera, ya he dicho, unos 180 gramos. Lo bueno que tiene es que la base de la máquina es de silicona, con lo cual se agarra muy bien a la mesa, y también tiene una placa imantada. Tiene un imán, con lo cual es una máquina que, como veis, se puede pegar al carro de trabajo y ni siquiera tenerlo en la base donde tenemos todo el material de trabajo, algo muy cómodo. También tiene 2 modos de pedal,
Está el modo momentáneo, que es el que todos conocemos, que pulsas y cuando dejas de pulsar se para la actividad, y el modo sostenido, que pulsas y hasta que no vuelves a pulsar la máquina sigue dando corriente. También hay que comentar que tiene modo Jump Start. ¿Esto qué quiere decir? Es para activar las rotativas que exigen un arranque fuerte, estilo la Cheyenne, la Nano y demás. Este tipo de rotativas que exigen un arranque muy fuerte y que algunas fuentes de alimentación no consiguen dárselo, esta, por ejemplo, sí lo tiene. También comentar que esta máquina, por ejemplo, no tiene, aparte del dial, para el voltaje no tiene pantalla LED ni nada, se mueve en base a colores. Tenéis una tabletita de colores en la caja, que os lo proporciona la misma marca, y con ella podéis ver que según el color que vayáis poniendo va desde el voltaje mínimo al máximo. Está muy bien porque es intuitiva, pero a la vez con los colores os ayuda bastante a tantear la máquina y saber más o menos la intensidad y el rango en el que os estáis moviendo. Con lo cual muchas veces no es necesario utilizar una pantalla LED, que normalmente es lo que encarece un poquito las fuentes de alimentación. La podéis encontrar por unos 180 € aproximadamente. Bueno, espero que os haya servido mis recomendaciones. Ya os digo, como siempre, cuando vayáis a comprar material, probadlo en el distribuidor primero para saber si es la fuente de alimentación que estáis buscando y la que se adapta a vuestras necesidades. Como habéis visto, aquí me he centrado un poco en máquinas que no llegan a los 200 €, tampoco son muy baratas, pero que dan un rendimiento profesional, que son ligeras, que tienen un diseño cuco, sobre todo que son máquinas potentes, que dan corriente continua, que eso recordad que es bastante importante, sobre todo si utilizáis máquinas de bobina, y sobre todo, pues eso, el tema del voltaje, tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con bobina o rotativa, ya que no todas las fuentes de alimentación son buenas para todo y necesitáis saber un poquito qué es con lo que trabajáis. Espero que os haya servido el vídeo, ya sabéis, como siempre, dadle al dedito arriba si ha sido así, compartidlo por las redes que me ayudáis mucho con ello, suscribíos si os apetece, dadle a la campanita, recordad, y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!